¿cierto?, que han apartado, los que están ahí en sus hogares. Hermano, quiero invitarles a que puedan compartir. Yo estaba compartiendo. Yo a veces cuento esto, el horario a veces de los cultos. Yo normalmente son tiempos que yo retomo de mi trabajo y hay mucho sonido, mucho ruido, y a veces me cuesta un poco estar bien conectado. Tengo un poco de interferencia. Pero sabe que ha sido de bendición poder compartir la transmisión, ¿cierto? Y también poder a veces nuevamente, poder ver nuevamente las predicaciones o las enseñanzas. Y la verdad que son de bendición. No siempre a veces estamos muy atentos a lo que Dios está hablando, porque debemos entender que Dios es el que ministra. Es por causa de Él que nosotros nos encontramos acá. Es por causa de Él de que nosotros podemos ser convocados, ¿cierto? Es por causa de Él que usted está reunido. Es por causa de Él que usted en esta tarde puede estar mirando esta transmisión y entender que no es casualidad. Es el amor de Dios. Es el amor del Padre. Es el amor, ese amor que no tiene precio. Ese amor que es tan ancho, tan alto, ¿cierto?, tan profundo que nosotros no dimensionamos. Es ese amor que aún no mereciéndolo, Él nos ha entregado. Y nos entregó y nos entrega ese amor, ¿cierto?, a través de la persona de Jesucristo, de su Hijo. Y quiero, pensaba, a veces nosotros conversamos y decimos que se trata de Él, es obviamente. Porque Él lo es todo, Él llena todo, en Él, por Él, para Él está toda la creación, está todo hecho en Él, por Él, Él sostiene todo, Dios está todo bajo el control de Él. Pero también quiero decirles que también se trata de usted, se trata de mí, porque es tan grande, esta revelación es tan maravillosa que ¿cómo puedo yo manifestar el amor de Dios? ¿Cómo puedo explicarlo? Porque dice que su amor, su magnificencia es insondable, o sea, que no podemos quizás con palabras o con pensamiento entender este misterio, que lo maravilloso de Dios es el amor. Y la manifestación de Él fue a través de su Hijo, del sacrificio de Jesús. Pero se trata de usted también. Se trata de ese amor tan maravilloso que aún usted siendo pecador, yo siendo pecador, aún cometiendo errores, aún pecando quizás todos los días de una forma diferente. Porque la palabra dice que el que está libre de pecado, ¿cierto?, en una oportunidad Dios nos ministra y dice que arroje la primera piedra, el que esté libre. Dice la Escritura que el que dice que no ha pecado, que no hay pecado, que no hay falta, hace al mismo Señor, lo hace mentiroso. Y he reflexionado esta semana, en la cual nuestro pastor, ¿cierto?, me da esta responsabilidad de poder ministrar la palabra, el mensaje, y siempre a veces sale de nuestros labios, conversamos, lo que yo escucho, voy a buscar un mensaje, voy a escudriñar porque tengo que buscar el mensaje, y yo estos días como que lo pensaba, lo meditaba, lo traía, pero algo me incomodaba. Porque si bien debemos entender que nosotros debemos estar preparándonos constantemente, debemos estar buscando, debemos estarnos alimentando, debemos estar adorando, debemos estar quebrantándonos, debemos estar pidiendo perdón quizás muchas veces por nuestras faltas, porque el Espíritu Santo cuando está en nosotros, dice la Escritura que es el único que quebranta. El único que te convence de pecado es el Espíritu Santo. Y si está el Espíritu Santo en su vida,
si el Espíritu Santo ha empezado a hacer la buena obra, porque el llamado, ¿cierto? Dice la palabra que el que te llama es el que comienza, el que entra, el que te toma, ¿cierto? El que sale, el que te sedujo, el que te llamó. No porque tú lo anduvieras buscando, sino porque a Él le plació, por amor. Te buscó y te amó. Dice que Él nos ama con amor eterno. Y ese amor eterno es individual. Aunque es un plan perfecto para toda la humanidad, pero es particularmente para usted. Es para mí. Entonces, el Espíritu Santo es el que, si está obrando en tu corazón, el que te va a traer recuerdos a memoria de lo que tú estás haciendo mal o te has fallado en alguna área o te has salido del camino. Porque la palabra dice, cuando Jesús a Él mismo se dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y sus caminos son perfectos. Sus caminos, yo quizás lo he tratado de hablar, interpretar en algún momento, a veces quizás son caminos con curvas, son caminos quizás difíciles, a veces dice, la palabra nos trata de por parábolas decir que son pedregosos, quizás con dificultades, pero los caminos de Él son perfectos. El camino del que el Señor quiere guiarte es un camino en el cual Él te quiere llevar, Él te quiere dirigir y Él quiere lo mejor para ti. Él quiere lo mejor para mí. Entonces el Espíritu Santo, cuando uno vamos andando, ¿cierto? Él trae recuerdos, Él nos redarguye, Él nos convence. Y tenemos que darle la gloria y gracias a Dios porque está hablando en nuestras vidas. Quizás muchas veces estamos pensando, decimos, Señor, nos sentimos quizás apartados, nos sentimos, en este apartado quiero que entienda esto, que quizás nos sentimos solos, estamos pasando por momentos, estamos pasando por procesos. Y también quiero que entienda esto, que a veces esos tiempos de soledad, esos tiempos de estar apartados, estos tiempos de quizás apartarse, no querer conversar o no se da la oportunidad, sobre todo ahora mayormente donde prácticamente la gente es separada. La gente quizás no se pueden ir a visitar, ya no hay las visitas continuas, ya los lugares donde se podía uno desplazar. Por lo que está sucediendo, nos lleva muchas veces a apartarnos, a estar solos. Y lo que quiero que entienda es que muchas veces eso no tiene que ver con pecado. Tiene que ver con tiempos, tiene que ver con procesos. Y a esto quiero llegar, que a veces tratamos de buscar un mensaje, tratamos de buscar algo que yo pueda entregar o podamos entregar, porque esto ha sido conversación con hermanos, con predicadores, ¿cierto? Que tienen la responsabilidad con liderazgo, no solamente de acá, sino lo que uno escucha. ¿Cuál es el mensaje? Quiero buscar el mensaje. A veces nos alimentamos de las redes, buscamos, nos acomodamos, ¿cierto? En alabanza, en oración, en las personas que nos gustan. A veces nos motiva un predicador por el mensaje, por la enseñanza. A veces puede ser. Que es bueno, no es malo porque nos estamos alimentando. Siempre y cuando sea una sana doctrina, una sana enseñanza. Que te enseñen la verdad, que te lleven a Cristo. Que el mensaje sea la cruz. Que el mensaje sea el sacrificio, que el mensaje sea el amor. Que el mensaje sea el dar por el otro. Y entendí esta semana que no es el mensaje que nosotros queramos buscar o yo personalmente el que yo quiera entregar, sino es el mensaje que Dios quiere entregar, sino es el mensaje que Él quiere que usted recibiera hoy día. Y a veces el mensaje tarda. Yo he escuchado mucho, a veces un hermano saca mucho a Daniel y siempre hace memoria de Daniel, de esa oración que él cuando se arrodilló, oró, clamó, buscó de Dios. Dice que después de unos días, ¿cierto? Bajó un ángel y le traía la respuesta y le comenta de que
Desde el momento que él había dispuesto su corazón, ya la respuesta estaba enviada. Y si, a lo largo de la escritura, de lo que nos enseña la palabra, hay mucha enseñanza de que el Señor mismo es el que envía el mensaje. Que nosotros no es el mensaje que nosotros buscamos, es el mensaje que Él quiere. Y quizás tenía muchas cosas, tenía títulos por ahí, pero yo unos días atrás tuve una conversación con el pastor me llamó, quería conversar conmigo, y la verdad que fue una conversación que fue muy edificante, porque aparte de ser mi pastor, cierto, nuestro líder, que es una persona que yo la respeto mucho, y creo que siempre pasa por la sinceridad, cierto, de que cuando nosotros podemos conversar, y yo siempre esto lo saco a colación, que nosotros debemos ser sinceros, debemos ser francos, y esa sinceridad tiene que ver con sin careta, ser como nosotros somos acá, como somos en la casa, como debiéramos ser, como es lo que hablar así cara a cara, como decimos nosotros, como dice el apóstol Pablo, cierto, hombres de verdad, yo siempre lo saco con los pantalones bien puestos. Yo creo que eso edifica y te hace bien. No en una conversación en la cual uno no se va por las ramas. Y creo que la palabra que Dios quiere hablar, primeramente habló a mi corazón, y esto lo saqué después de la conversación que tuve con Él. Quiero dar un ejemplo. El texto principal, si está en pantalla, hermano, si está el nombre del mensaje. Quiero dar un ejemplo de dos personas. Hay muchas más en la Biblia, pero uno es el rey Usías, ¿ya? No voy a entrar en detalles. Este es un rey que en su tiempo fue rey de Judá, en la cual este hombre tenía un mandato, ¿cierto? Había una ley en la cual Dios le había dado, y lo hizo mención el pastor el otro día en la enseñanza, que ya se había enseñado tiempo antes, que era que tenía que ver con el sacerdocio, que tenía que ver con la familia de Leví, porque él era rey. Y este rey cometió un error muy grave, que fue prender incienso donde no debía hacerlo, en el tabernáculo, en el templo. Es algo que no le correspondía a él. Y este hombre se enfermó, le cayó la justicia de Dios, y fue que esto le produjo lepra. Y esta lepra le causó la muerte. Grave, gravísimo. Después tenemos de muchos casos de la justicia del Señor. También hay otros más, ¿cierto?, en la Escritura. Pero también me traía a memoria hoy la historia de Naamán, que también está en el libro de Reyes, me parece Segunda de Reyes 5, en la cual este es un general de ejército, que era de ejército de Damasco, ¿ya? Que ahora tiene que ver con que es Siria. Era un general de ejército. Dice la historia que este hombre era un general de renombre, era, por decir, el brazo derecho de ese emperador, por decirlo, porque Siria gobernaba muchos lugares, ya tenía un poderío militar inmenso, y este era general. Dice la palabra que por voluntad de Dios le permitió que ganara que estuviera ahí, que era por voluntad de Dios. Mire qué importante. Pero este hombre, dentro de todo ese poderío, ese estatus donde el hombre se encontraba, él tenía lepra. Ese hombre tenía lepra. Dice la Escritura que había una jovencita, ¿cierto?, que estaba en la casa, que había sido cautiva,
trabajaba, era esclava de su esposa, de su mujer, y ella le comentó que me parece que en Samaria, si mal recuerdo, había un profeta, ¿cierto? Que que Dios estaba con él, que Dios hablaba a través de él, y de alguna forma quizás era por lo que ella había escuchado. Yo creo que ella no conocía a este profeta, pero sí tenía conocimiento que era un hombre de Dios, que estaba la unción de Dios en él, que él hacía milagros, que Dios lo usaba en milagros, que era la voz misma de Dios. Entender que un profeta antiguamente era un hombre realmente, por decirlo, respetado, no es menor, que lo que hablaba, su palabra se cumplía, que era un hombre de verdad, aunque hubieron también unos medios torcidos, como los hay el día de hoy. Amén. Cuidado. Pero dice la Escritura que este varón, yo creo que en su desesperación por quitar lo que él tenía, porque la lepra es tremenda, o sea, yo lo que he escuchado clínicamente, lo que produce en la dermis, ¿cierto? Hemos escuchado que la lepra tiene que ver con la caída de la piel, tiene que ver con eso, digamos, lo que tú puedes ver, que es tremendo. Me imagino que debe ser el olor, debe ser putrefacto. Aparte que esa lepra es, si lo vemos por un lado espiritual, ¿cierto? O emocional, perdón, te aparta, porque tú no puedes tener contacto con personas, y nosotros somos seres humanos, independientemente, no sé, en ese tiempo o ese tipo de persona o esta persona con la autoridad que tenía, igual tenía familia, porque se menciona una esposa, tiene que haber tenido hijos, pero creo decirlo de esta forma que el tener esa enfermedad te aparta del abrazo, te aparta de los lazos familiares, te aparta de ese tipo de expresión que quizás podías tener en ese momento. Pero sí la Escritura más adelante me dice que este hombre, aún con lo que él tenía, aún en el estatus, aún siendo un general de renombre, ¿cierto? Este hombre era orgulloso. Este hombre era un hombre altivo, era general, tenía ese rango. Escucha la historia de que ahí había un hombre de Dios que lo podía salvar en ese lugar. Él consiguió una carta, ¿cierto?, la autorización del rey para que fuera a visitarlo. Esa carta, esa noticia llega al rey de ese lugar, ¿cierto?, israelita. Y este hombre, dice la Escritura, que rasgó sus vestidos, temió por su vida, dijo, reclamó, ¿acaso soy yo para dar vida o muerte? Muchas cosas este hombre derramó. Yo creo que era el temor, más que el temor por su pueblo, más por el temor, era porque en ese momento él era el responsable de a quién enviaban. Este profeta escuchó la noticia, escuchó que este hombre venía, dice la Escritura, y él dijo que viniera. Le hizo el llamado a Naamán. Naamán venía con mucha gente. Y creo que este Naamán pensó, cuando se va a encontrar con el profeta, que quizás iba a ser recibido de una forma como cualquier autoridad lo espera. Si bien nosotros entendemos si viene un presidente o viene un general de ejército de cualquier lugar, acá un mínimo un alcalde, un concejal, siempre es recibido por gente, por multitud. Es como un conducto regular, por decirlo de una forma así. Pero resulta que el profeta mandó a su criado, que era de nombre Jesse. El general, dice la Escritura, que él se enojó. Me imagino que tiene que verse airado, porque era un hombre orgulloso.
pensó que lo iba a recibir el profeta, pero él dio una orden y le dijo, mandó a decir a este varón, una orden que había recibido de parte de Dios, que se fuera a bañar a un río. La respuesta del general le dice, anda a bañarte ahí al Jordán, sumérgete, me parece 7 veces. Él reclama y le dice, ¿acaso yo quién soy? ¿Acaso de donde yo vivo en Damasco, que era el lugar de donde él venía? Damasco, Farfán, los ríos que estaban allá no eran mejor que el que lo había mandado él. Los criados, las personas que venían con este general le dicen, Señor, ¿qué te impide? ¿Qué te impide si es por tu bien? Yo me imagino esos hombres, ¿cierto? Eran las personas que estaban con él, eran las personas que veían su enfermedad. Y quizás este hombre escuchó el consejo, no tenía nada que perder. Aquí es lo que quiero que entienda esto, hermanos, hermanas. Siendo un hombre arrogante, siendo un hombre con arrogancia, altivo, escuchó el consejo. Y sin embargo, después de esta historia, este Naamán se sumergió la cantidad de veces, salió del río y dice que su piel era como la de un bebé. Esa obediencia, el escuchar el consejo, el dejar de lado la soberbia, el dejar de lado la altivez, causó que este hombre creyera en el hombre de Dios, que leyera en la palabra de Dios, y esto trajo un beneficio para su vida, que fue el recobrar nuevamente, ¿cierto?, el estado natural de su piel. Este hombre fue sanado. Amén. Es un milagro grande, maravilloso. Es un milagro que yo he sido palpante, observador en mi vida, he visto muchas veces milagros de Dios así sorprendentes, que a veces, y yo quiero llegar a esto, primeramente por eso lo digo, este mensaje, cierto, Dios empezó a ministrar mi vida y que tiene que ver con la arrogancia. La arrogancia, cierto, tiene que ver con la altanería, la arrogancia tiene que ver con la soberbia. El sinónimo de arrogancia, hermano, es el orgullo, es la vanidad. El texto que yo quiero que podamos colocarnos está en pantalla, hermano, es Proverbios 16, 18 y 19. Y mire qué tremendo. Y este es un mensaje que a veces, más que una enseñanza, es que Dios traiga sanidad, hermano. Que una de las cosas que hablé con el pastor el otro día y él me dio como consejo, a veces nosotros, el hecho de relacionarnos con hermanos, a veces visitarnos, hablar, tener quizás la comunión, que muchas veces en este tiempo no debiéramos quizás a veces juntarnos por X motivo o una mayor cantidad, igual lo hacemos y hermanos que me conocen, a veces me conocen más profundamente, me conocen más mi carácter y hay cosas que Dios todavía está tratando en mi vida. Y así también como yo conozco otras áreas de la vida de los hermanos o alguna hermana. Pero lo que él me decía ese día, mi pastor, que a veces nosotros limitamos y colocamos freno a veces muchas cosas de lo que Dios quiere hablar. Y muchas veces, porque quizás ahora no es el caso, pero cuando hay más hermanos, cuando se han dado los cultos, ciertos presenciales, donde hay hermanos, quizás nosotros sabemos la vida o la situación de X persona y a veces callamos y nos frenamos porque pensamos que quizás esa persona
le puede hacer daño o lo estamos haciendo intencionalmente, el mensaje vaya dirigido a ella, a él o a ellos. Pero es un grave error y yo lo entendí. Y lo entendí. Y creo que es así, que este mensaje, tanto que fue para mí, sé que voy a dar algunas características, ¿cierto? Y dice así la palabra. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Dice espíritu con minúsculas, ¿cierto? Está hablando del espíritu humano, mi espíritu. Y antes de ser quebrantado, y este quebranto, hermanos, tiene que ver con el quebranto de uno. No tiene que ver con el quebranto que Dios coloca, y esto lo entiendo y creo que lo entienda usted. No tiene que ver con el quebranto, no tiene que ver con la convicción de pecado que Dios coloca, no tiene que ver con el arrepentimiento, aún de ese arrepentimiento que Dios coloca en su corazón cuando lo está llamando. Porque ese también es una verdad, es una revelación tremenda, que el arrepentimiento, el Señor, es tanto el amor, a veces es tanta la dureza en nuestro corazón, somos tan duros de servir, que ni siquiera a veces ese arrepentimiento es nuestro. Mira el amor de Dios que coloca arrepentimiento en tu corazón. Y la obra del Espíritu Santo es redarguirte para que tú tomes conciencia y entiendas que sí necesitas de Dios. Mira qué tremendo. Pero aquí está hablando de otro quebrantamiento. Aquí está hablando de soberbia. Aquí está hablando de orgullo. Aquí está hablando de altivez. Aquí está hablando de vanidad. Y la arrogancia tiene que ver con un sentimiento de creerse superior, pero una superioridad falsa, creyendo incluso que a veces merecemos privilegios mayores que el resto de las demás personas. Antes del quebrantamiento es la soberbia. ¿Y sabe que es peligroso, hermano? La soberbia con el orgullo normalmente van de la mano. Pero todavía estamos a punto de no ser quebrantados por el Señor. La arrogancia se esconde en una actitud infantil muchas veces, de falta de madurez, y tiene que ver con la autoestima cuando es baja. Cuando no entendemos que tenemos una identidad en el Señor. ¿Sabe que recién yo escuchaba la alabanza y creo que Dios me ministraba, y me atrevo a decir cuando Dios dice, ¿cierto? Dice, Dios no comparte su gloria con nadie. Y sabe que Dios me habló a mi corazón y encontré, mire, tan maravilloso, que la gloria de Dios tiene que ver con la presencia. La gloria de Dios tiene que ver con el descanso. La gloria de Dios tiene que ver con el Dios presente, que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Pero el de hoy. Pero yo no soy nadie. Yo soy hijo. Y esa es la identidad que Dios nos dio. Esa es la identidad que el Señor nos da, de ser hijo. O sea que Él con su hijo sí comparte su gloria. Y su gloria tiene que ver con la presencia. Y eso el Señor me ministraba recién cuando hoy estaba adorando. Porque yo siempre me hago la pregunta. Sí, muchas veces, yo creo que llevo años. Y sí, Señor, pero tú no compartes tu gloria con nadie. Pero tu palabra dice que tú nos coronas, ¿cierto? Que tú eres el que levanta nuestra cabeza, que tú eres nuestra gloria. Y no lo entendía. Pero hoy Dios me reveló que Él sí comparte su gloria con sus hijos. Con la que no lo comparte es con lo que no son nadie. Aleluya. La arrogancia es tan peligrosa, hermano, que la arrogancia tiene que ver con
con el no escuchar consejo. La arrogancia es tan peligrosa que si tú no escuchas consejo, no vas a la fuente, ¿cierto? Y cuando digo ir a la fuente, ¿cierto? La representación del consejo tiene que ver con el liderazgo, tiene que ver con nuestros pastores, ¿cierto? Y no el pastor que nosotros elegimos, sino el pastor que Dios nos colocó. Y eso también tenemos que entenderlo, hermano. Que nosotros no buscamos pastores. Hermano, si tiene ese tema todavía, le estoy hablando a usted, el Señor le está hablando a usted, no sea arrogante. Deje la arrogancia de lado, hermano, porque a veces en esa arrogancia, por conocimiento, muchas veces creemos, yo lo digo por mí, creemos ser mejores o tener más conocimiento que otros, hermano. Y eso es arrogancia. Eso es mirar con altivez. No entender que si Dios nos colocó un pastor es porque ese pastor es el que a nosotros nos va a bendecir. De ahí vamos a recibir el consejo. ¿Sabe usted que por la arrogancia, si nosotros no entendemos esto, a veces se pierde el negocio? Yo soy comerciante, por arrogante. La arrogancia te trae ceguera, porque la arrogancia te hace perder la visión. Porque con la arrogancia tú te haces autosuficiente. Porque como miro a los demás por abajo, o creo tener un conocimiento mayor, ya no busco de quién tiene mayor conocimiento que yo en cualquier área. Una persona arrogante no considera la opinión de los demás. Siempre cree que él tiene la razón. La arrogancia siempre nos va a conllevar que difícilmente nosotros busquemos un consejo en mis líderes. Y hermano, y en esto yo tengo mayor edad que muchos de los líderes de la iglesia. Pero si yo soy una persona arrogante, una persona altiva, ese pensamiento a mí me va a llevar a no buscar un consejo, a escuchar. Y sin embargo, si Dios los tiene en un liderazgo, en una posición, es por algo, porque siempre Dios los ha capacitado. La unción que Dios ha puesto en ellos los capacita para enseñarte. Dios me hablaba recién de unción ahí. El Señor me ministraba la unción. La unción me capacita para subirme a este lugar. La unción es la que me capacita. La unción de la que Dios me entrega me capacita para abrir mis labios y entregarte la palabra que tú necesitas en este momento. Es la unción ahí me hacía cantar. La unción me hacía adorar. La unción, yo cantaba, Señor, necesito la unción, renuévame. Tu unción, Señor, la que me daba fuerza. Quizás llegaba de una forma con ganas, con todo, pero no tenía esa fuerza de adorar. Pero la unción me hace levantar los brazos. La arrogancia es la causal de hablar más de mí. La arrogancia habla solamente de mis planes. La arrogancia me hace hablar solamente de mis proyectos. La arrogancia, mire, en la parte espiritual, de lo que me quede de unción, hablo de ella y me hace creer súper ungido. La arrogancia es el paso de llevarte a la soberbia. Y mira, el soberbio, la diferencia del soberbio con el arrogante. El arrogante, mira, esto yo lo entendía de esta forma. Este Naamán era un hombre, era arrogante, pero estaba al límite de pasar a la soberbia. Y aunque van de la mano, muchas veces, pero por eso yo sé que el Señor te está advirtiendo. A más de alguna le está advirtiendo. Dice que, ¿por qué? Porque después viene el quebranto. Antes de la caída, ¿cierto?
hay un quebranto. Es peligroso. Porque una persona soberbia piensa en su orgullo y no pide nunca perdón. Puede estar en alguna falta, puede haber cometido algún error, pero en su corazón se endurece tanto que no pide perdón. Y usted sabe, dice la Escritura, ¿cierto?, que la falta de perdón, eso va a crear una raíz de amargura. Y eso en algún momento va a causar una muerte espiritual, hermano. Dice la palabra que Él habla a tiempo, ¿cierto? La palabra habla a tiempo, ya fuera y fuera de tiempo. La arrogancia no hay que confundirla con autoridad. Porque a veces nosotros estamos en una posición, y puede ser en la casa, puede ser, no sé, pues jefe de hogar o jefe en algún trabajo, o por a veces estás puesto un poco más arriba que otro, por misericordia, porque a Dios le ha placido. Pero esa arrogancia puede ser disfrazada de autoridad. Cuidado. La arrogancia te hace excelente crítico. Cuando hay arrogancia ya somos buenos para criticar y nos hace críticos por excelencia. Somos excelentes. Somos buenos. Hay gente profesional en crítica. Hay gente que hasta le pagan por criticar. Pero eso no tiene que ver con una persona en la cual está el Espíritu de Dios. El que es hijo. Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo redarguye en nuestro corazón. Y creo que el Espíritu Santo hoy está redarguyendo tu corazón y está hablando. Y si quizás dicen, no, o sientes que Dios sí, algo de arrogancia hay, algo de altivez hay, hoy es tiempo. Hoy es el día que Dios quería hablarte. Vanidad es orgullo, es un alto concepto de los propios méritos que yo tengo. Es un afán excesivo de ser admirado. A veces en una posición, estar en un lugar, te crees tanto, que empiezas a ver como ya la arrogancia pasa a ser vanidad. Y pasamos ya, imagínate, de la arrogancia a un ser vanidoso. Y cuando recién hacía mención esto de la vanidad, te hablo del ego, tiene que ver con la autoestima. La vanidad es un rasgo de personalidad, de creerse superior a los demás, ya sea de un punto de vista intelectual o físico. A veces nos ponemos vanidosos porque creemos ser mejor que los otros. Hay otros que se creen más vanidosos porque se creen vestir mejor que otros, hablan mejor que otros, han tenido una oportunidad o tienen una oportunidad diferente o están en un trabajo mayor o un estudio, en una posición. Uno se cree más interesante. La vanidad te lleva a creer que es cierto que la inteligencia te hace más atractivo que el resto. Pero la vanidad tiene que ver con algo que es vacío, que es hueco, que es falto total de la realidad, que tiene falta de sustancia o de solidez. ¿Sabe que la vanidad cuando está en el hombre, cierto? Estamos hablando de la arrogancia, orgullo, vanidad. Para lo que es teología, ¿cierto?, cristiana, ¿cierto?, del conocimiento cristiano, la vanidad hace que el hombre sienta que no necesita a Dios. Llega a un punto que no busca a Dios, pues cree que Dios no es necesario. Más que la autoestima, yo creo que la vanidad en el corazón del hombre empieza a tejer
una autosuficiencia, que uno es autosuficiente, que con el conocimiento que tienes te crees superior, que cree que lo sabe todo. Y esto tiene que ver con el ego. Y esto me llamó mucho la atención. Hoy día fue un día que realmente hace mucho tiempo no estaba tan tranquilo, hermano. Sentado, me fui a un lugar, pude estudiar, escudriñar, un lugar que había silencio, y escuchaba el mensaje que Dios tenía para hoy día. Y Dios me hablaba de ego, me llevó al ego. Y el ego tiene que ver con una emoción, tiene que ver con un rasgo, una emoción que te dice que tienes un valor excesivo de ti mismo. Es un valor que tú te colocas, que no tiene que ver con el valor que te da Dios. No tiene que ver con ese valor del diamante que una vez tuve la oportunidad de poder compartir. El ego no te permite reconocer que nuevamente te equivocaste. El ego te hace perder la realidad. El ego te hace vivir de emociones. Y mira qué interesante esto a lo que Dios me llevó. El ego te hace vivir de emociones o situaciones pasadas. A mí me pasó muchas veces, andaba jugando a ganador. Y sabe que siempre traía los recuerdos a memoria de lo bien que me había ido, de los éxitos que había tenido, de los negocios que había tenido, siempre de lo grande, de lo bueno. Pero no me traía recuerdo de los fracasos, de lo que había destruido, de lo mal que había muchas veces actué. El ego tiene que ver con lo que el yo tenía, el yo tuve, el una vez. Y esto es un recuerdo y es una historia. El ego tiene que ver con historias pasadas que queremos muchas veces traerlas al presente para justificar que nuevamente podemos hacer las cosas o tener esos triunfos que tuvimos. Pero es un gran error, porque la palabra a mí me dice que Él hace todas las cosas nuevas, que el Señor hace todo nuevo. Que todo lo pasado, dice que Él borra el pecado, ¿cierto? Lo que nosotros destruimos, el Señor quiere restaurarlo. Y quiero ahora alinearme a lo que tiene que ver con la restauración. El ego tiene que ver con vivir de una mentira que te lleva muchas veces a renunciar a Dios. El ego te lleva, mira qué tremendo, escuche. El ego te enceguece tanto, te hace perder tanto la visión, que tú no disciernes bien la voz de Dios. Y muchas veces, mira qué peligroso, hermano, qué peligroso. Yo sé que esto, atesóralo, guárdalo, cuidado, anótalo. Cuando nosotros perdemos la visión, no discernimos cuando es la voz de Dios, que tiene que ver con lo profético y con la adivinación. De ahí entramos en terreno peligroso. Porque muchas veces en ese error creemos que está Dios hablando, pero no está Dios en el asunto. Peligroso, hermano. Es tremendo. Quiero que podamos reflexionar. El comienzo de la enseñanza del día martes me llamó mucho la atención. La verdad que hoy Dios me vuelve a revelar algo tremendo que yo no lo entendía. Que muchas veces hice la pregunta por qué, que hablaba de los colores. El día martes me llamaba la atención de las cortinas,
Hoy día volví a ver la predicación. Ayer hablaba con mi hermano Gerson, que tiene que ver, y traía memoria, Dios me traía memoria de lo que tenía que ver con, ¿cierto?, con el sacerdocio, con encender nuevamente el fuego del altar. Dios nos ministraba de la ceniza, del carbón encendido. Me hablaba de los colores. Y algo que me llamaba mucho la atención, ¿cierto? Porque el pastor nos daba una introducción de lo que iba a ser, ¿cierto? De lo que tiene que ver con el ministerio quíntuple, con los ministerios, con la unción, con la presencia, con lo cual éramos tan importantes todos, que uno no era mayor, otro no era menor. Y quiero que podamos... Ya me perdí. No me perdí de lo que es la predicación, sino hay tantas cosas que tengo anotadas, pero sé que el Espíritu Santo es el que está hablando. Y tiene que ver cómo poder restaurar, cómo Dios restaura, ¿cierto? Cómo Dios permite que esta palabra, ¿cierto?, que la arrogancia, que el no buscar el consejo, que el no escuchar la voz a través, digamos, de los líderes, ¿cierto?, de las personas que Dios ha puesto por delante. Si no estamos escuchando la voz, la autoridad que Dios ha puesto sobre las personas, ¿cierto?, sobre el liderazgo, sobre nuestros pastores, el consejo viene de otro lado. No viene de la fuente. Porque hay que entender esto, hermano. Está el reino de Dios y el reino de las tinieblas. No hay intermedio. No hay intermedio. Y si Dios está hablando hoy día, el Señor está llevándonos a que nosotros tenemos que tener la decisión. Se hablaba el martes de tabernáculo. Y el tabernáculo, ¿cierto?, tiene que ver con el lugar, ¿cierto?, donde está el altar. Muchas veces el pastor me ha hablado, yo creo que a muchos de ustedes, que una persona se restaura en el altar. Pero también que debemos entender que nosotros somos altares. Porque esto tiene que ver que es espiritual. El tabernáculo tiene que ver donde está la presencia, donde es el lugar, ¿cierto?, espiritual, que baja la presencia. El Dios presente. La gloria de Dios. Tiene que ver con la conexión, con la gloria manifiesta del Señor. Tiene que ver con la presencia, tiene que ver con la eternidad. Tiene que ver con el rostro de Dios. Tiene que ver con la unción. Y la unción viene de arriba. El altar tiene que ver con restaurar. El altar tiene que ver cuando el Espíritu Santo, ¿cierto?, quebranta nuestro corazón. Es cuando nosotros tenemos un clamor. Es cuando nosotros venimos delante de la presencia, ¿cierto?, con arrepentimiento. El altar es donde nosotros encontramos respuesta. El altar es donde nosotros encontramos dirección. En el altar nosotros podemos encontrar la estrategia. A mí me llamaba mucho la atención esto, que en el altar es la conexión, ¿cierto?, el tabernáculo, el altar. Y hoy Dios puede cambiar tu presente. Es donde cuando está la gloria de Dios presente, cuando se une el altar
el tabernáculo. Pero está Jesús al medio. Porque es necesario el sacrificio. Es necesario ese velo que, cierto que dice la Escritura, cuando murió, se rasgó ese velo, que tiene que ver con la presencia, de color azul. El favor de Dios puede hacer que cambie tu presente. Dios puede hacer un milagro el día de hoy, hermano. Lo que esté ahí en tu corazón, cuál sea tu presente. Si crees que eres una persona arrogante, abra su corazón. Donde esté ahí, abra su corazón, abra sus labios. Si tiene que quebrantarse, quebrante. Si tiene que llorar, llore. Si tiene que pedir perdón, pida perdón. Si tiene que llamar a alguien, tomar el teléfono, hablar con su pastor, con su pastora, con algún líder, con algún hermano, hágalo. Usted es el altar en este momento. El Señor va a interceder por usted delante del Padre. El tabernáculo es en el lugar donde usted está en este momento. Es un lugar donde hay presencia, donde hay palabra, donde el Señor le plació este día para que usted se pusiera cuenta. El Señor quiere hacer un milagro hoy día, hermano. Dios quiere quebrar algo hoy. Dios quiere restaurar. Este es un tiempo, ¿cierto?, que Dios está restaurando. Dios está trayendo, ¿cierto?, a lo original. Me llamaba la atención, incluso hoy día no lo había, cuando el pastor hacía mención de que los leones ya en su original quizás no comían carne. Hay tantas cosas, hermanos, que debemos aprender. Tantas cosas que el Señor quiere restaurar en nuestras vidas. Y quizás a más de algunos, yo como Dios lo ha hecho en este tiempo, es librarme. Porque Él me conoce. Y Él le conoce a usted. Le conoce. Él sabe, dice la Escritura que Él conoce nuestro levantar, nuestro acostar. Antes que salga una palabra en nuestros labios, Él ya la conoce. Aún dice la Escritura que Él conoce las intenciones de nuestros pensamientos. Él lo sabe todo de nosotros. Entonces, le vuelvo a repetir, si hay arrogancia, si hay altivez en su corazón, que eso no le ha permitido, ¿cierto? Ha empezado a mirar de una forma diferente, ha empezado a ver de una forma distinta. Cree que a usted le hicieron daño. Déjame decirte que hoy es la oportunidad de dar quizás ese primer paso de quizás muchas veces esperar que te llamen. De ese paso de fe, de valentía, de poder hacerlo, de usted tomar el comienzo. Aunque la otra persona, Dios nos habla mucho, el Señor nos ministra mucho, Jesús, mucha enseñanza, no se pongamos la otra mejilla. Quizás ha sido hasta por una deuda, hermano. Quizás usted puede estar enojado con algún hermano, con alguien por algo de dinero, hermano, que si usted perdona esa falta, ¿cierto? Dios va a restaurar y le va a añadir más, yo estoy seguro de eso. Yo creo en el tabernáculo, cuando hay presencia de Dios, puede ocurrir un milagro maravilloso hoy. Dios quiere restaurarte. Dios quiere llevarte al principio. Pero Dios no quiere hacer memoria de las cosas malas. El único que dice la Escritura que trae a memoria lo malo, ¿cierto? Los recuerdos, lo malo que hiciste, es Satanás, el diablo, que es nuestro enemigo. Y él está siempre ahí, está como león, dice, está como león, porque no es león. Porque el enemigo siempre va a estar con una mentira, siempre se va a estar disfrazando. Y esto entendía también que detrás del orgullo, de la vanidad, siempre tiene que haber alguna mentira por ahí entre medio.
Ahí es una mentira. Porque no tiene que ver nada con los santos. No tiene nada que ver el orgullo con lo de Dios. Porque la palabra dice que Él al orgulloso lo mira de lejos. Quiero terminar con esto. La palabra dice que vendrá un tiempo, ¿cierto?, cuando ya el Señor haya venido, nos presentaremos delante de Él, y dice la Escritura que Él dirá mucho: Señor, Señor, yo profeticé en tu nombre. Muchos dirán: hice milagros en tu nombre. Y dice la Escritura que el Señor nos dirá, no quiero ser ese. Lo digo de verdad, es tremendo. Estoy hablando de eternidad. Apartados de mí, hacedor de maldad. Y hacedor de maldad tiene que ver con no hacer la voluntad de Dios. Y no hacer la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todos, ¿cierto?, seamos salvos. Pero yo, ¿cómo voy a hablar de salvación? ¿Cómo voy a llevar el mensaje? ¿Cómo voy a abrir mis labios si yo no estoy a cuenta con el Señor? Si lo que hago, como mi forma de comportarme, de vivir, está lejos de lo que su palabra me enseña. De cuando nos equivocamos, ¿cierto? De que cuando cometemos errores, Él primeramente siempre está puesto, ¿cierto? Siempre, Él dice en su palabra que Él siempre está dispuesto, siempre, a perdonarnos. Siempre tenemos oportunidad. Entonces, no permitas que, si hay algo de arrogancia, de altivez en tu corazón, de perder la presencia maravillosa del Señor en tu vida. Porque el Espíritu Santo no se va a ir, lo dice la palabra, no se va a ir de ti, pero se va a contristar. Y eso tiene que ver que la presencia de Dios no la vas a sentir, te va a llevar a hacer cosas equivocadas, te va a llevar a pecar, te va a llevar quizás a frustraciones, quizás vas a perder. No te quiero profetizar en ello, solamente te estoy diciendo las consecuencias de muchas cosas, de malas decisiones, de errores que hoy lo puedes evitar. Porque si no sacas la arrogancia, no sacas la vanidad de tu vida, de tu corazón, pierdes la visión, no tienes consejo, te apartas de Dios, te vas a seguir creyendo autosuficiente. Así que este mensaje pueda hacer reflexión en tu vida. Quizás no era una motivación, no. Pensaba hacerlo de una forma distinta, pero era el pensaba. No es lo que Dios quería. Dios quiere que usted pueda ahí en su hogar, ¿cierto? Si ya hizo, si ya habló, llamó, Dios te bendiga, Dios la bendiga, hermana. Que Dios está haciendo, y ser obediente. Hermano, cuando nosotros somos obedientes y escuchamos la voz de Dios, a veces quizás vamos a estar incómodos unos minutos, hermano. A veces cuando tenemos errores, tenemos situaciones, nos cuesta tanto pedir perdón. Y lo que hablaba, eso quería terminar con mi hermano el otro día, un ejemplo, cuando una persona yo lo veo, imagínense la edad que tengo, mayor que los líderes de acá, cuando uno hablar de madurez, tiene que ver mucho con entender y hacerte cargo, hacerte responsable de todas tus acciones.
sean buenas, sean malas, ¿cierto? Hazte responsable. Eso tiene que ver con una madurez. Quiero que podamos orar, ¿ya? No sé si ahí los hermanos han puesto la cuenta para las ofrendas, los hermanos que están diezmando. También si hay oraciones, los hermanos que han pedido, hermanas que han pedido oración. Este es un tiempo que el tabernáculo, ¿cierto?, la presencia de Dios, yo creo en los milagros. Sé que Dios ha depositado esa fe en mí, porque tampoco la fe es mía. Imagínense, qué maravilloso es el Señor. Que hasta la fe que ha puesto, que tengo para creer en los milagros de Dios, Él la puso. Así que creo que Dios es un Dios de milagros, que puede hacer un milagro, que en el acuerdo, en la unión, que podamos orar, que empiece a orar en sus hogares, ya, cierre sus ojos, como usted quiera. Póngase de rodillas, levante sus manos, pida, oremos por nuestros vecinos, por cada situación que está pasando. Oremos por nuestra familia. Oremos por la toma de decisiones, hermano. Oremos por las estrategias. En este tiempo, hermanos que son comerciantes, yo los invito que pidan, busquen al Señor en las estrategias de negocio. Yo sé que Dios va a hacer un milagro en su vida. Amén, hermano. Ahí hay oraciones. Sí, lo voy a dar gracias al Señor porque María Soto salió de gravedad. Hanna pide oración para que se abra un cubo para que operen al máximo. Susana pide oración por sus hijos. Piden oración por Junior Guerrero, por COVID que está entubado. Y por Jocelyn Campos, por COVID que está entubado. Amén. Bueno, yo sé que hay muchas más oraciones. Yo también tengo mucho por qué pedir, por mis hijos, por salvación de familiares, mis vecinos, por muchas situaciones, por toma de decisiones, por que el Señor nos guarde, ¿cierto? Y por la gratitud que hay en mi corazón también de lo que Dios nos ha guardado. En muchas situaciones hay personas que no la han pasado bien, hay personas que Dios está probando muchos corazones, por decirlo de una forma, pero también hay otros que a mí Dios me ha guardado en todo este tiempo. Así que doy gracias a Dios y vamos a orar. Ahí está la cuenta, ¿cierto?, de los hermanos que están diezmando, los que están ofrendando, ¿cierto? No lo dejen de hacer, hermano. Los que tienen ahí guardados, a veces retenidos sus dineros, ya es tiempo, hermano, que Dios pueda también tocar su corazón en este tiempo para hacerlos llegar. Ya no que sea que veamos, seamos edificados, seamos, cierto, bendecidos a través de este medio, pero también el ministerio también conlleva que nosotros debemos estar presentes en todo lo que tenga que ver con nuestras ofrendas, hermanos, nuestros diezmos, las primicias, ¿cierto? Ofrendas de primicia. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Muchas gracias, papá. Muchas gracias, amado Dios. Gracias por este tiempo. Gracias por esta oportunidad, por esta responsabilidad, Señor. Porque sé, papito, que tú es el que has traído, Señor, esta palabra. Es tu palabra, con reverencia, Señor, se ha hablado. He podido, Señor, escuchar tu voz. Me has ministrado, Señor, a través de la adoración, Señor. He podido sentir tu presencia, aún en el silencio, Señor. Quizás es un tiempo de reflexión, un tiempo, esperamos quizás a veces exaltación, que seamos efusivos, pero no es como nosotros queramos, Señor. Sé y creo, Señor, dice tu palabra, que aún en el silencio, aún como silbido apacible, Señor, tú nos hablas, Señor. Queremos ser y entender, Señor, que debemos ser más que escuchar, Señor, ser oidores. Porque dice tu palabra, Señor, que el ser oidor tiene que ver con obediencia. Que el ser oidor tiene que ver con aplicar, Señor, lo que tú hablas, Señor, cada día. Que tú hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor.
Papito, pido por cada petición, Señor, por cada hermano o hermana, Señor, que está pasando por alguna situación. Oro por los hermanos, Señor, que están con algún familiar, Señor, enfermo, papito. Oro por aquellos corazones duros, Señor, que aún no han venido al conocimiento de tu verdad, Señor. Oro, Señor, para que sea que hoy, Señor, puedan entender aquellos, Señor, que todavía tienen un corazón, Señor, soberbio, que hay soberbia, que hay altivez, Señor, que aún el ego, Señor, está elevado, Señor, por causa, Señor, de la vanidad, Señor. Papito, que tú puedas hacer en sus vidas, en sus corazones, Señor. En el nombre de Jesús, ato todo espíritu, Señor, de arrogancia, todo espíritu de vanidad, Señor, todo espíritu de orgullo, Señor, y lo echamos por tierra, Señor, para que haya cabida, Señor, haya ese espacio, Señor, se abra esa dimensión, para que tu Espíritu Santo, papito, haga, Señor, more y llene, Señor, cada corazón, Señor. No es una transformación, sino es que coloques un corazón nuevo, papito. Si has de quebrar, Señor, corazones duros, corazones de piedra, Señor, tu palabra es suficiente, Señor, para quebrantarlos, Señor. Y que sea tu voz, Señor, que tu palabra sea un nuevo comienzo, un restaurar en su vida, en sus familias, Señor. Que a los que estaban, Señor, ahí al borde, Señor, de alguna caída, Señor, de caer, Señor, en apartarse, Señor, que este día, Señor, sea una reflexión. Espíritu Santo, te pido, Señor, que aún en el siglo de la noche, Señor, le siga ministrando, Padre. Te damos toda la gloria, toda honra, toda alabanza, toda oración es para ti, Señor. Levantamos nuestra mirada, Señor, y sabemos que tú eres nuestro descanso. Sabemos que en ti, Señor, tenemos la provisión. Sabemos que en ti, Señor, somos sanos. Sabemos que en ti hay salvación. Sabemos que en ti hay perdón, Señor. Sabemos que en ti hay restauración. Sabemos, Señor, que en ti somos restituidos, papito. Sabemos que tú sanas, papito, toda herida, toda dolencia, papá. Yo te doy gracias, papito. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hacemos recuerdo también, ¿cierto?, de los próximos reuniones, cultos. Mañana